Recursividad, un tema que al principio puede parecer complejo, pero luego de ver este tutorial, estoy más que seguro que lo vas a dominar por completo. Soy Matías Cabrera, y si es la primera vez que estás en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, arranquemos viendo el significado de recursividad. Tenemos varias imágenes ilustrativas, por ejemplo las famosas muñecas mamushkas, en las que cada muñeca, a excepción de la última, contiene una muñeca de menor tamaño. Después tenemos un hombre pensando, también tenemos esta cuestión repetitiva, y en el medio tenemos una imagen más relevante para nosotros, que estamos en el área de programación, ¿no? En este caso tenemos un diagrama de flujo, ¿sí? Donde luego de haber definido la función, las variables, datos, etc., tenemos una condición que puede ser un if. Todo esto después lo vamos a ver con unos ejemplos, pero bueno, ya lo menciono de entrada. Esta condición, supónganse que tenemos un if, tenemos dos posibles caminos. Una es, por ejemplo, cuando la condición se cumple, es true, entonces al ser verdadero vuelve a llamar a la función. Tenemos una iteración y esto se va a realizar las veces que sea necesaria hasta que esta condición sea falsa. Hasta el momento, bueno, tenemos un bucle. Cuando esto es falso, bueno, ya no se repite este bucle, sino que directamente, en este caso, finaliza el programa, pero podría, por ejemplo, llamarse a otra función recursiva, por ejemplo, o hacer otras cosas, ¿sí? En este ejemplo, básicamente termina el programa. Bien, como dije, esto después lo vamos a ver con unos ejemplos, así que quédense tranquilos. Y acá tenemos el significado en sí de la recursión, que es la acción de una función llamándose a sí misma, ¿sí? Dentro de una función se vuelve a invocar a sí misma. La recursión es utilizada para resolver problemas que contienen subproblemas más pequeños. Una función recursiva recibe dos entradas, un caso base y un caso recursivo. El caso base es aquella en la que se finaliza la recursión, y el caso recursivo es donde continúa dicha recursión. El caso recursivo en este diagrama de flujo es cuando es la porción de código, si se quiere, que se ejecuta cuando esta condición se cumple. Cuando es true, cuando es verdadero, bueno, se ejecuta el caso recursivo, ¿sí? Es decir, toda esta parte es el caso recursivo. Ya la parte de abajo, cuando la condición es false, cuando es falso, es el caso base, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra imagen ilustrativa sobre la recursión, donde tenemos un problema grande, y por cada iteración, por cada llamada recursiva, el problema va presentando una complejidad mucho menor. Bueno, acá tenemos otras definiciones, como por ejemplo resolver un problema mediante recursión significa que la solución depende de las soluciones de pequeñas instancias del mismo problema, ¿sí? Un algoritmo es recursivo cuando se define en términos de una versión más simple de sí mismo, ¿sí? Lo que buscamos con esto es la simplicidad, ¿sí? Debe existir una salida en la que no se haga la llamada recursiva, y esto es muy importante, ¿sí? La llamada recursiva debe ser una versión más simple que la llamada que la invocó. Es decir, tiene que ser simple y tiene que haber un caso en la que la llamada recursiva se corte, porque si no es un bucle infinito, la memoria se nos llena y el programa explota, que ahora lo vamos a ver. Claves para la construcción de un algoritmo recursivo.
Cada llamada recurrente se debería definir sobre un problema de menor complejidad, que era lo que recién decíamos. Algo más fácil de resolver, claramente. Ha de existir al menos un caso base para evitar que la recurrencia sea infinita, lo que hablábamos del bucle, ¿no? Bucle infinito. Bueno, dicho todo esto, habiendo visto toda la parte teórica, ¿sí? Y lo suficiente para que podamos comprender y desarrollar los algoritmos recursivos, vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a utilizar el IDE de Visual Studio Code. Pasamos a codear. Bien, ya tengo abierto el Visual Studio Code. Como pueden ver, vamos a trabajar sobre 3 ejemplos que preparé para que puedan comprender mejor la recursividad. El primer ejemplo, la idea es recibir un número por parámetro y imprimir dicho número por cada iteración, y en cada iteración tenemos que descontarle 1 hasta llegar al 0, ¿sí? Acá puse el enunciado: crea una función recursiva que reciba un entero y descuente 1 a este valor por cada iteración hasta llegar al 0. A su vez, se debe imprimir por pantalla cada uno de los valores obtenidos. ¿Ok? Bien, antes de pasar a mostrarles el código, voy a pasar a explicarles. De todas formas, acá en la parte a la derecha tienen la porción del código. Tenemos el mismo enunciado, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer un ejemplo bastante corto. Luego, cuando estemos ejecutando el programa, vamos a agregar otros valores. Pero bueno, para los fines prácticos elegí un valor chico, elegí el número 2. Así que bueno, básicamente esta es la manera de crear una función. Tiene que ser pública, estática. Y en este caso, como no vamos a retornar ningún valor, utilizamos la palabra reservada, void. Se va a llamar imprimir y recibimos un número entero, ¿sí? Bueno, una variable que se llama número del tipo entero. Tenemos en este caso el caso base, ¿sí? El if, y el else es el caso recursivo, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta? Porque bueno, en el else tenemos nuevamente la invocación de esta misma función. ¿Ok? Bien, si en la primera invocación nosotros desde el main, ¿sí? Invocamos a la función, pasamos por parámetro el valor 2. Este if va a retornar false, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta variable no es 0, sino que es 2. Entonces el cuerpo del if no se va a ejecutar, sino que va a pasar al else. Se va a ejecutar el else. Entonces tenemos un console writeLine. Lo que se va a mostrar en pantalla es valor del número y le agregamos, en este caso, el valor de número, ¿sí? Que en este caso, en esta iteración, el valor del número es 2. Bueno, entonces tenemos la primera invocación, imprimir, pasamos por parámetro el valor 2, lo que se ejecuta es el print y nuevamente la invocación, ¿sí? Acuérdense que print es una palabra reservada de Python. Estamos en C#, ¿sí? Acá está la manera de cómo podemos imprimir por pantalla, console.writeLine. Entonces vamos a tener por pantalla valor del número 2. ¿Qué es lo siguiente que se ejecuta? Bueno, se ejecuta nuevamente la función, ¿sí? Imprimir, y entre paréntesis le pasamos el parámetro que necesitamos, ¿sí? Que es un número entero. ¿Qué pasa? Esta variable no puede ser la misma. Tiene que tener algún cambio, ¿sí? En cualquiera de los ejercicios, al menos una variable tiene que cambiar. Porque supóngase, si siempre vale 2,
el cuerpo del if nunca se va a ejecutar. Siempre se va a estar ejecutando el else. ¿Y qué va a pasar? Lo que dijimos al principio. La memoria se va a llenar y el programa va a reventar. Entonces, como el enunciado dice que debemos descontar 1 por cada iteración, ahora que va a haber una nueva iteración, le descuento 1. Entonces, en la siguiente iteración, la variable número ya no va a valer 2, sino que va a valer 1. Como lo vemos en la siguiente filmina. En la segunda invocación, esta función imprimir recibe como parámetro 1. 1 no es igual a 0, entonces el cuerpo del if nuevamente no se ejecuta, sino que se va a ejecutar el cuerpo del else. Nuevamente se va a imprimir por pantalla el valor del número. Y hacemos de vuelta una nueva iteración, ¿sí? Hacemos de vuelta la llamada a la misma función. Y nuevamente le descontamos 1 a la variable número. Entonces ahora ya no va a valer 2, ya no va a valer 1, sino que ahora va a valer 0. Al valer 0, la variable número, esta vez la condición del if sí se cumple. Entonces retorna true, es verdadero. Por lo que esta vez el cuerpo del else no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la condición del if sí se cumple. Es decir, el caso base. Al ejecutarse el caso base, se van a imprimir estas 2 líneas de código en la consola, ¿sí? Que se va a imprimir valor del número, que en este caso es 0, y luego se va a imprimir fin, ¿sí? Es decir, tuvimos 3 invocaciones a la misma función, y esta es la tercera impresión, ¿sí? Que en este caso no es else, esto está mal, ¿sí? Es un if, ¿ok? Bien, ahora unas cuantas preguntas para reflexionar. La primera es, ¿cuántas iteraciones fueron necesarias para el ejemplo dado? Es decir, con el enunciado que vimos y con el valor de la variable número en 2. ¿Cuántas veces se ejecutó la instrucción console write line? Es decir, cuántas veces se imprimió por consola. Y ahora un segundo caso, ¿no? Nosotros lo vimos con la variable número igual a 2 y ahora nos piden que lo hagamos con 5. Y en el caso de que la variable número vale 0, ¿cuántas veces la función se llamaría a sí misma? ¿Sí? Así que bueno, les dejo estas 3 preguntas para que las planteen, piénsenlo bien, pueden retroceder el video. Yo les recomiendo que escriban todas estas líneas de código en su editor de texto y vayan probándolo, ¿no? Y si desean también pueden dejar sus respuestas en la sección de los comentarios. Bien, ahora que ya vimos cómo funciona el código, volvemos a Visual Studio. Para este ejemplo lo que hice fue pedirle un valor numérico al usuario. Luego invoco la función imprimir, ¿sí? Acá tenemos la función imprimir, que dicho sea de paso está fuera del main. Esto es importante, está fuera del main. Estamos dentro del program, ¿sí? Entonces está fuera del main. Como les dije, tiene que ser de acceso público, estático, y para este primer ejemplo es void, porque no vamos a retornar ningún tipo de valor. Bien, en esta parte, si ustedes desean, pueden crear una variable de tipo entera y lo parsean y luego lo pasan por parámetro de la función imprimir. Yo lo hice de esta forma, pero bueno, pueden hacerlo como ustedes deseen.
Entonces lo que hice fue pasar por parámetro lo que el usuario ingresó y lo parseé a número entero. Bien, en lo que respecta a la función, voy a acercarme un poco más. Ahí creo que se va a ver mejor. Bueno, sucede lo mismo, ¿no? Tenemos el if, número igual a 0. Lo voy a poner acá, que este es el caso base, para que lo tengan bien visto. Y este es el caso recursivo. Bien. Entonces, vamos a abrir la terminal. Me voy a alejar un poco para que podamos verlo mejor. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, voy a ejecutar el código. Voy a ingresar a la carpeta y vamos a ejecutar el código. Bien, en este caso habíamos usado un console.writeLine, por eso es que me lleva el cursor en la parte de abajo. Si no, podríamos haber escrito un console.write y me está imprimiendo esta línea de código. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el 2. Al darle enter, lo que va a suceder es que automáticamente se va a invocar la función imprimir con el valor que estoy ingresando por teclado. Y listo. La variable número va a arrancar de 2, luego en 1 y finalmente en 0. Cuando esto vale 0, se va a ejecutar el caso base. ¿Sí? Entonces el caso base va a imprimir el valor del número seguido de la palabra fin, que es como vemos en la terminal. Vamos a ver con el caso 5. Vamos a limpiar la terminal. Vamos a volver a ejecutar el código y vamos a ingresar el número 5. Bueno, copien este código en sus editores de texto. Ya tienen un ejemplo de cómo pueden plantear un algoritmo recursivo. Pero bueno, ahora que ya ven en pantalla, pueden responder las preguntas que vimos hace un momento. 5, 4, 3, 2, 1 hasta el 0 y finalmente imprime la palabra fin. Ok, vamos a salir de la terminal. Y nos vamos a ir al segundo ejemplo. Bien, veamos ahora el segundo ejemplo, que consta de realizar una función recursiva que imprima los múltiplos de 2 hasta un valor dado. Este ejercicio es bastante similar al que acabamos de ver, nada más que tiene algunas cuestiones que cambian y hay que tener un poco de cuidado. Una de ellas es que, bueno, el caso base sería aquella en la que una variable sea igual a un valor dado, ¿no? Entonces este valor lo podemos generar nosotros como programadores me refiero, o solicitárselo al usuario. Bueno, eso por un lado. También, a diferencia del ejercicio anterior, en este caso opté por utilizar el método write de console para que vean que también cómo funciona y que también lo podemos utilizar. También creé una variable de tipo entero, que era también lo que les comentaba hace un momento, en la que almaceno lo que el usuario ingresa por teclado. Esto está de más, pero también lo implementé para que vean que es posible hacerlo. Un bucle while, que básicamente lo que quiero es que el usuario ingrese un
valor mayor a 1, que es básicamente esto, ¿sí? Puedo usar de esta manera, o también, para que lo puedan entender, ponerlo así, ¿sí? Número tiene que ser mayor a 1. Es lo mismo, ¿ok? Bien, básicamente en el cuerpo del while imprimo, informa al usuario que el valor ingresado no fue lo que se le solicitó, ¿sí? Y que vuelva a intentarlo. Entonces, vuelvo a pedirle, ingrese un valor numérico mayor a 1. Esta cadena de caracteres, este string, también lo podemos almacenar en una variable. Y básicamente acá imprimimos dicha variable. También pueden hacerlo. Dicho sea de paso, todo lo que les voy mostrando se puede mejorar, ¿sí? Eso queda en ustedes. Entonces vuelvo a almacenar lo que el usuario ingresó por teclado en la variable número. Y bueno, el while vuelve a chequear si esta condición se cumple, ¿sí? Ojo, acá no estoy utilizando ningún try catch, nada de eso. Esto es distinto, ¿sí? Lo digo por las dudas. Bueno, una vez que pasamos esta verificación, si se quiere llamar de esta manera, ejecuto la función, que en este caso le puse como nombre múltiplos de 2, ¿sí? Y le paso por parámetro el valor que el usuario ingresó por teclado. Bien, ahora vamos a mirar detenidamente cómo está construida esta función, ¿sí? Nuevamente tiene de acceso público, es estático obviamente, y como no vamos a retornar ningún valor, es void. Bueno, el nombre de la función. Y si se fijan, también algo adicional que aparece en este ejercicio es que tenemos dos parámetros, y sin embargo en el main estamos pasando solo un parámetro. Y esto se debe a que esta variable número, no está inicializada. Es decir, no le agregamos ningún valor. Con lo cual estamos pasando la responsabilidad para el main, ¿sí? De que de alguna forma dentro del main esta variable tiene que ser inicializada. No así este segundo parámetro, que está creada y además está inicializada, tiene un valor. En este caso es -2. Esta variable también ustedes lo pueden cambiar, pueden ponerle 0, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, yo lo hice de esta manera. Nuevamente tenemos un if y un else, tenemos un caso recursivo y un caso base. ¿Qué nos dice el primer if? ¿Cuál es la condición? Bien, primeramente este número, para que no haya confusiones, fíjense cómo selecciono una variable VS Code y me va mostrando dónde están todas las variables, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a la variable que contiene lo que el usuario ingresó, ¿sí? Bien, si número es distinto a 0 y número es mayor a valor intento, ¿sí? Valor intento es -2, se va a imprimir la variable valor intento, ¿sí? Fíjense una cosa, vieron que yo les dije que valor intento puede ser 0, ¿sí? Y es justamente esto. Valor intento no se va a imprimir en 0, sino que no se va a imprimir en -2. No se va a imprimir en -2, sino que se va a imprimir en 0. Entonces, les dejo eso como tarea, a ver cómo lo pueden plantear. En vez de que sea -2, esto sea 0, ¿sí? Entonces, imprimo el valor de la variable valor intento, ¿sí? Que en esta primera iteración va a valer 0, ¿sí? Esta es otra manera que ustedes pueden imprimir también si tienen actualizado C#.net, les va a funcionar.
Bien, luego hago la llamada a la función. Y como les dije anteriormente, al menos una variable tiene que cambiar de valor. En este caso estoy cambiando el valor de ambas variables, ¿sí? El valor de número y el valor de la variable valor intento. Número le voy a descontar 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo ingreso 5, entonces este es el valor que se va a ir descontando hasta que sea 0, ¿sí? Vemos acá en esta condición que tiene que ser distinto a 0. Entonces, si ya es 0, bueno, no se va a ejecutar el caso recursivo, sino que se va a ejecutar el caso base, ¿sí? Entonces, lo que busco es eso, ¿no? Hasta que esto valga 0, se va a ir al caso base. ¿Por qué esto? Porque se tienen que imprimir, sea lo que sea, hasta un valor dado, ¿ok? Quédense con esa idea, porque sé que cuesta un poco al principio comprenderlo, pero yo busco que esto valga 0. Cuando esto valga 0, me voy al caso base. Dejo de hacer lo que venía haciendo anteriormente, ¿no? Y eso anteriormente son las llamadas recursivas. Bueno, espero que se esté entendiendo. Si no, dejen sus dudas en la sección de los comentarios. Y ni bien pueda los voy a estar ayudando, o algún otro compañero les estará dando una mano. Bien, en cuanto al valor intento, al principio esto va a ser 0, ¿sí? La idea de esto es que vaya imprimiendo los valores pares o múltiplos de 2, ¿sí? Es lo mismo. Entonces por eso partimos de 0, ¿no? Porque 0 es un múltiplo de 2 y también es un número par. Entonces va a ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bueno. Por eso lo voy aumentando de a 2. ¿Sí? Fíjense que acá sumo 2 y acá también. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Porque yo inicialmente, o al comienzo mejor dicho, lo inicialicé en menos 2. Entonces, al sumarle 2, partimos de 0 en la primera llamada, ¿no? Bueno, esto se va a repetir tantas veces sea necesario hasta que número valga 0. Cuando número valga 0, nos venimos al caso base e imprimimos el valor de la variable valor intento. A diferencia del anterior, no le agregué el fin, así que bueno, ahora lo vamos a poner fin del programa. Bien, lo guardamos, abrimos una nueva terminal y vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a irnos un poco para arriba. Vamos a ingresar a la carpeta. Vamos a ejecutar el código. Bien. Si ustedes se acordarán, en el primer ejercicio nosotros habíamos usado el console write line. Entonces el cursor me lo lleva a la parte de abajo. En este caso, como estoy usando el método write, me lo deja al costado. Ni bien termina la cadena de texto, me deja ubicado el cursor. Entonces, me están pidiendo un valor mayor a 1. ¿Qué pasa si ingreso el número 1? Bien, lo que va a pasar es que se va a almacenar en la variable número. Pasamos por el while. Y esta condición, ¿qué pasa con esta condición? Va a ser verdadera o falsa. Número es menor que 2.
entonces se va a ejecutar todo el cuerpo del while, ¿sí? Veamos. Nos dice, lo siento, usted ingresó un valor no válido, por favor vuelva a intentarlo. Nuevamente nos solicita que ingrese un valor numérico mayor a 1. Como pueden ver, inicialmente habíamos usado el console write, ¿sí? Console write en la línea 6, y en la línea 10 dentro del while, que es esto, usamos el console write line, ¿sí? Esta es la diferencia entre ambos. Si yo vuelvo a ingresar 1, este bucle se va a repetir infinitas veces, ¿sí? Entonces voy a ingresar el valor 5 y vamos a ver qué pasa. Bien, nos imprime hasta un valor próximo, en este caso porque es un número impar. Si el 5 es un valor impar, entonces nos va a imprimir a partir del 0, que era lo que decíamos. Valor intento lo había inicializado en -2, entonces le sumamos 2. En la primera llamada de la función nos va a valer 0. 0 más 2, 2. Y así sucesivamente, hasta que número vale 0, ¿sí? Y se ejecutan estas dos líneas, ¿sí? Que es el else, ¿sí? Valor, que es el valor de la variable valor intento, que es 6, y luego fin del programa. Vamos a limpiar la consola, vamos a ejecutar de vuelta y vamos a probar, por ejemplo, el 4, número par. En este caso me imprime hasta dicho valor, ¿sí? Hasta el valor dado, como dice el enunciado, ¿no? Hasta un valor dado. Pero como vimos hace un rato, si ingresamos un valor impar, nos imprime hasta el valor dado más 1. Bueno, veamos un tercer ejemplo, un tercer ejercicio, que consta de crear una función recursiva que reciba un texto y retorne la cantidad de R's que contenga. ¿Ok? Bueno, para este ejemplo elegí la palabra pertenecer. Como vemos tiene 2 R's. Y para realizar este ejercicio vamos a tener que recordar, y si no lo saben, lo van a aprender en este momento. Pertenecer tiene 10 letras. Cuando hablamos de la longitud de una cadena de caracteres, contamos a partir de 1, ¿sí? Cuando hablamos de posiciones, empezamos a contar a partir del 0, ¿sí? Entonces, como recién lo mencionaba, tenemos 2 R's, es decir, cuando ejecutemos luego en Visual Studio Code, nos tiene que salir 2. La cantidad de R's son 2 para la palabra pertenecer. ¿En qué posiciones están? Está en la posición 2 y en la posición 9, como lo pueden ver en esta parte de abajo. Bien, esta es la función que vamos a utilizar luego en el editor de texto. A diferencia de los dos casos anteriores que habíamos visto, en este ejercicio sí necesitamos retornar un dato, una variable. Entonces dicho dato va a ser del tipo entero, ¿sí? Porque dice explícitamente en este caso que retorne la cantidad de R's. Es un valor numérico. Sigue siendo de acceso público, sigue siendo estático, pero en este caso en vez de ser void es integer, ¿sí? Recibe el parámetro de tipo string, palabra. Luego nos dice que retorne la cantidad de R's. Entonces, si yo necesito retornar un dato, también lo tengo que tener en el parámetro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Pero siempre lo que tengo que retornar, por lo general, siempre está en el parámetro de la función, ¿sí?
Bien, recién vimos que el enunciado nos solicita recibir un texto y que va a retornar la cantidad, ¿sí? Entonces necesito un string y necesito un entero, que es palabra y cant r. Por lo general, en este tipo de ejercicios vamos a necesitar variables adicionales que evidentemente no nos van a decir en el enunciado del problema. Por medio de estas variables nosotros vamos a poder definir el caso base principalmente y el caso recursivo. Para imaginar, la variable longitud es la longitud del string y posición, bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? Posición va a tener va a inicializarse en 0, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar de esta manera, vamos a arrancar del 0, luego del 1, luego del 2 y luego del 3 y así sucesivamente hasta el 9 en este caso. Es decir, vamos a ir en el siguiente orden, de la izquierda para la derecha. En el caso de la cantidad de letras, que es la longitud, que recién lo mencionábamos, vamos a ir en el orden inverso, de la derecha a la izquierda, ¿sí? Es decir, vamos a arrancar del 10 para el caso de pertenecer, luego vamos a ir al 9, 8, 7, 6, 5. Bien, vamos de a poco, ¿sí? Porque sé que cuesta digerir esto. Esta flecha verde nos indica la posición. Entonces vamos a arrancar de la P, ¿sí? String palabra va a tener pertenecer, tal cual lo vemos acá. Longitud se hace con el punto len, también lo vamos a ver ahora en Visual Studio Code. Nos va a traer 10, ¿sí? La longitud del texto es 10, entonces la variable longitud nos va a traer 10. La posición va a ser 0, que es lo que indica la flecha verde. Es decir, va a ser 0, luego 1 y así sucesivamente. La variable cantidad r, cant r, va a ser 0. Lo que justamente almacena esta variable es la cantidad de r's. Entonces, bueno, inicialmente es 0. Porque no sé si la primera letra es r, entonces es 0. Y ahí, bueno, luego el cuerpo de la función me lo dirá. Entonces, si ese es el caso, le sumamos 1 a esta variable. Fíjense también lo que hablábamos en el anterior ejercicio, que hay variables el usuario o nosotros como programadores tenemos que proporcionar a esta función desde el main. ¿Cuáles son en este caso? Es la variable palabra y la variable longitud. En el caso de posición y cant r, ya la estoy creando e inicializando en el parámetro de la función, ¿sí? Es decir, yo cuando invoque desde el main esta función, lo que tengo que proporcionarle a esta función es el string y el int, nada más, ¿sí? Ok, empezamos. Lo que usamos para condición inicial es el valor de la longitud. ¿Por qué? Lo que nos dice la longitud es el largo del texto. O cuántas letras, cuántos caracteres tengo, ¿no? Entonces, si ya no tengo carácter, ¿qué sentido tiene que yo siga recorriendo este string? Mientras que yo tenga caracteres, voy a seguir evaluando, viendo si ese carácter es R. Si no, bueno, voy al caso base. En este caso, el else es el caso base, ¿sí? Y el caso recursivo es todo este if. Todo este if. Longitud va a ser distinto a 0, obviamente, ¿sí? Porque estoy arrancando el programa, recién invoqué a la función, longitud es 10. Ya sabemos que pertenecer tiene una longitud de 10, entonces si es distinto de 0, esto nos va a volver true, es verdadero, entonces se ejecuta. Ahora bien, tenemos de vuelta una condición. En la posición de la variable palabra, ¿es igual a R? Bueno, fijémonos, P no es igual a R. Entonces, este if nos va a volver false, entonces se va a ejecutar el else.
Y esta es la parte interesante. Hacemos la llamada a la recursión, ¿sí? Pero usamos la palabra reservada return, ¿sí? En los casos anteriores directamente invocábamos a la función, hacíamos al menos un cambio en los valores de las variables y todo fluía, ¿no? Todo funcionaba correctamente. En este caso, como tenemos que retornar un valor, cada vez que invocamos a la función, en el caso recursivo, ¿sí? Tenemos que usar el return, ni hablar en el caso base, por supuesto, porque es básicamente lo que quiero, ¿no? En el caso base ya estoy retornando la variable cantidad de R, que es lo que me pide el enunciado, ¿no? Retorne la cantidad de R que contenga. Bien. Entonces, usamos el return, contar R, y le pasamos de vuelta las variables, ¿no? Los parámetros que necesita dicha función. Le pasamos la palabra, que siempre tiene que ser la misma, ¿sí? Pertenecer, siempre tiene que ser pertenecer. Le descontamos 1 a la longitud, porque, como les dije, nosotros a la longitud lo vamos a manejar de derecha a izquierda. Inicialmente va a valer 10, entonces yo ahora que le vuelvo a llamar a la función, le descuento 1, entonces ¿cuánto va a valer? Va a valer 9. Luego yo, en el caso recursivo, vuelvo a descontar 1, a la longitud va a valer 8. Y así sucesivamente hasta que pasado la P va a valer 0. Entonces al valer 0 se va a ejecutar el caso base, ¿sí? Entonces palabra va a ser lo mismo, descontamos 1 a la longitud. Luego agregamos 1 a la posición. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la condición, por ejemplo, a la condición del if, o mejor acá, miren acá, es mucho más intuitivo. Yo en la siguiente llamada de recursividad ya no tengo que calcular sobre P, sino pasar a E. Entonces, ¿cómo hago eso? Le agrego 1 más a la posición, ¿sí? 1 más se va a ir a E, 1 más se va a ir a R, que era esto que yo les decía. Las posiciones las vamos a manejar de izquierda a derecha, ¿sí? Va a empezar en 0, bueno, que es la P. Ahora necesito pasar a la E, le sumo 1, entonces paso a la E. Vuelvo a la llamada recursiva. En posición le vuelvo a sumar 1 para pasar a la R, entonces lo sumo 1, ¿cuánto va a valer? 2, ¿sí? Entonces evalúo la R. Y bueno, cantidad de R queda igual en este caso, porque P no es R. Ahora, supónganse que el primer carácter de esta cadena de este string, cadena de caracteres, sí fuese R. Bueno, en ese caso, si ustedes comparan esto que estoy seleccionando con esta línea, lo único que cambia es que en esta línea, en esta llamada a la función, sí le sumo 1 a cantidad de R. ¿Por qué? Porque en este caso dicho carácter sí sería R. Entonces se ejecuta este if. Pero como no es R, entonces la variable cantidad de R queda igual. Bueno, esto es lo que yo acabo de decir. Sigue estado de las variables en la iteración actual. Es decir, yo tenía la longitud 10, la posición 0, cantidad de R 0. Como se va a ejecutar esta línea de código, entonces la longitud restamos 1, entonces ya no va a valer 10, sino que ahora va a valer 9. Posición ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. Por eso en esta parte le agregamos 1. Cantidad de R es 0, entonces es 0. Bien, ahora pasamos a la siguiente iteración. En la siguiente iteración tenemos C, entonces longitud sigue siendo distinto a 0, claramente. ¿Sí? Longitud ahora es 9. Entonces se ejecuta, ¿sí? Porque esto es true, es distinto a 0, entonces se ejecuta el cuerpo del if. Y se vuelve a ejecutar esta línea de código porque E no es R, ¿sí? Entonces, nuevamente, le descontamos 1 a la longitud, le sumamos 1 a la posición y cantidad de R sigue siendo 0 porque en este caso era E.
Vamos a la siguiente iteración. En este caso tenemos una R, ¿sí? Longitud es 8, posición es 2. 0, 1, 2. En la segunda posición tenemos una R. Entonces, longitud sigue siendo distinto a 8, entonces devuelve true, se ejecuta el cuerpo del if. La condición del segundo if es que si en dicha posición de la cadena de caracteres es igual a R. ¿Es igual a R? Sí. Entonces devuelve true. Al retornar true se ejecuta el cuerpo del if. Entonces, como dije anteriormente, en este caso si sumamos 1 a cantidad de R. Entonces, en esta invocación, es decir, en la invocación de la siguiente iteración, cantidad de R va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque encontramos una R. Palabra va a seguir siendo la misma, va a contener la misma información o el mismo valor. Longitud restamos 1, por eso es que valía 8, ahora vale 7. Posición le agregamos 1, le sumamos 1, entonces en vez de valer 2, ahora va a valer 3. La siguiente iteración tenemos la T, entonces longitud sigue siendo distinto a 0. Como no es R, bueno, cantidad de R sigue teniendo el mismo valor que venía teniendo, ojo con eso. No es que se pone 0, sino que sigue manteniendo su valor. Ahora pasamos a la E, nuevamente sucede lo mismo, cantidad de R sigue siendo 1. Y esto es lo que yo le decía anteriormente. Longitud y posición en este caso son 5, ¿sí? Como uno viene avanzando de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, hay un punto que coinciden. Bien. Pasamos a la N. Pasa lo mismo, no es R, entonces bueno, cantidad de R sigue siendo la misma. Longitud sigue decreciendo y posición sigue creciendo. Con E pasa lo mismo. Con C pasa lo mismo. Con E pasa lo mismo. Y con R, fíjense dónde está situada la flecha verde. Está en la posición 9. ¿Sí? Posición 9, longitud 1. ¿Sí? Porque estamos en la R. En este punto tenemos una R que habíamos detectado en la posición 2. Entonces, longitud sigue siendo distinto a 0. Entonces se ejecuta el cuerpo del if. La condición del segundo if nos dice, ¿es igual a R? Sí, es igual a R. Entonces al retornar true se ejecuta el if. Y aumentamos el valor de cantidad de R. ¿Sí? Pero no es en esta iteración, sino para la próxima iteración. Esto es muy importante. Aumentamos cantidad de R para la siguiente iteración. ¿Sí? Una vez que esto se ejecuta, recién cantidad de R va a valer 2, que es en este rectángulo. Cuando cantidad R vale 2, longitud va a valer 0, claramente porque ya no hay otra letra posterior a la R. Entonces longitud va a valer 0. En este caso longitud es igual a 0, entonces esto retorna un false, no se ejecuta, que es esto. Entonces no se va a ejecutar el if, sino que se va a ejecutar el else. Como este es el caso base, ya no va a hacer llamadas recursivas. Va a retornar el valor actual de cantidad R, cant R, ¿sí? ¿Que cuánto es? 2. Entonces esto es lo que retorna al main. Bien, volvemos a Visual Studio Code. Tenemos el mismo enunciado, crear una función recursiva que recibe un texto y retorna la cantidad de R's que contenga. En este caso ya no solicité al usuario que ingrese una palabra, sino que directamente se lo asigné. Esta es una prueba que había quedado en su momento que estuve preparando este ejercicio, que lo pueden ir haciendo, ¿no? Y lo van comentando. Por ejemplo, puede ser la longitud del texto, ¿sí? Lo pueden ir probando. Ponen palabra .length y van a ver lo que recién estábamos comentando de la longitud. ¿Sí? Les va a retornar 10. Bien. Cuando en este caso yo voy a retornar un valor de una función,
esa invocación lo tengo que asignar a una variable. ¿Por qué? En los casos anteriores no fue necesario porque usábamos la palabra reservada void, es decir, no retornábamos ningún valor. En este caso, como vamos a retornar un valor entero, mi variable tiene que ser entera. Entonces, defino una variable del mismo tipo que la función va a devolver. Luego le asigno la invocación de dicha función. Okay, en este caso es contar R. Le paso la variable, en este caso es palabra, contiene pertenecer. Bueno, en el enunciado me aparece una R mayúscula, entonces lo transformo en mayúscula con el método toUpper. El siguiente parámetro es pasarle la longitud del string, ¿sí? Y con eso la función tiene que hacer lo suyo. Una vez que obtengo la cantidad de R's, ¿sí? Lo que hago es imprimir, ¿sí? La palabra tal tiene tal cantidad de R's. ¿Ok? Bien. Luego esto es todo lo mismo que acabamos de ver. Vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a acceder a la carpeta. Vamos a ejecutar el proyecto. Bien, como dijimos al principio de la explicación de este ejercicio, en Visual Studio Code nos tiene que retornar 2, habíamos dicho. Bien. Vamos a limpiar la terminal. Y vamos a cambiar, por ejemplo, por otra palabra. Puede ser recordar. Vamos a ejecutarlo. Tiene 3 R's, ¿sí? 1, 2 y 3. 3 R's. Por último, les quiero compartir unos ejercicios adicionales para que puedan poner en práctica lo que aprendieron. Son 3. La primera es crear una función que retorne la suma desde 0 hasta un valor dado. Es muy parecido al primer ejercicio, el primero y el segundo. Les doy una pista, no es necesario que retornen ningún valor. La segunda es crear una función recursiva que imprima números impares hasta un valor recibido por parámetro. Bueno, prácticamente lo mismo que el segundo ejercicio que vimos. La última es realizar una función recursiva que reciba una lista de palabras, es decir, de strings, y retorne la cantidad de palabras que empiezan con C. Bueno, también muy parecida con el ejercicio que acabamos de ver. Pueden usar un array list o un list, lo que ustedes quieran, o un array. Así que bueno, les dejo estos ejercicios. También les dejo el PDF en la descripción de este video con algunos recursos extras. Espero que les sirva. Así que bueno, llegamos al final de este video tutorial. Espero haberte ayudado, que te haya resultado útil. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Éxitos, saludos y que Dios te bendiga.